Wawita sutin kasqa Mirko, makinpi apis pandorganta mikun payankusqa, sayakus kari kaspanipun. Imayna purinki werakochi? Makin shokan sokaris ñawihninta wishkas ina mana yuyas raksini suk palaumanta. Imayna purinki wa atun werakochi nipun. Rimaynin saykusqa ina. Kemikuy ñawihni saykusqa mana sakeanku ashita kasuyta. Kunan atini kasuyta ashita. Kam debenki apeyta ishkon watasta inakuan kari kusikus ina nipun. Wawita mana sakes kayta, mana atis creeyta kaskanta umana nipun ari. Imayna sutinki kan? Wawita nipun Mirko kani. Kari ñawkenpi sayakus Mirko nipun pay. Sutiyki mana raksisqa pero ancha sumaq kan. Chaymanta kari atun nipun, munanki tiyakuyta nokan rimanayshpaq Mirko? Manaraq imatat nipus. Manchakuq hina wawita tapun, kanchu kanki San Martín? Mirko se acerca sosteniendo el barrilete, que lo sigue desde lo alto. Cuando cruza delante del hombre se detiene. «Hola, señor», le dice levantando tímidamente la mano izquierda y entrecerrando los ojos como tratando de confirmar si lo conoce de algún lado. «Hola, niño», contesta el anciano con voz cansada y débil. «Ven un poco más cerca. Mis ojos envejecidos no me permiten verte bien». «Ahora sí puedo verte. Tú debes de tener más o menos 8 años», dice el anciano con cierta alegría. El niño, sin dejar de mirarlo y con gran sorpresa, como quien ve a alguien imposible, asiente con la cabeza. «¿Cómo te llamas?» «Mirko», responde el niño, ya prácticamente parado delante del hombre. «¿Mirko? Qué nombre raro, pero qué lindo es. ¿Quieres sentarte a mi lado y conversar un poco, Mirko?» Antes de aceptar, el niño pregunta con una mezcla de ansiedad, temor y sorpresa: «¿Vos sos San Martín?» Muchas gracias, muchas gracias. Mientras lo leía, lo interpretaba en quichua.